Muchas gracias Darío, muchas gracias Research for Traders, Gurú, por habernos convocado. Antes de entrar, Sergio me dice, tengo datos de último momento y yo no los voy a privar de conocer esos datos de último momento, así que si te parece, Sergio, arranquemos con la encuesta, la última encuesta que tenés y después seguimos charlando. Gracias, Flor. Hola a todos, un placer. Gracias, Darío, por la convocatoria. Gracias, Rabino, por las palabras tan interesantes y que llenan el espíritu. Tengo una encuesta que básicamente trata de entender qué opinamos después del cierre de listas con respecto a las PASO, ¿no? Y nos puede ayudar a inferir también cómo está la sociedad en términos del proceso electoral. Es muy temprano para preguntar a la gente que piensa votar, que recién nos estamos informando de quiénes son los candidatos, cómo queda todo de alguna manera organizado. Está sedimentando esa información y hay que dar un poquitito de tiempo. Pero esta es la primera reacción no sobre candidaturas específicas, sino sobre otras cuestiones periféricas. Un poquito más rápido con lo primero y les muestro los... Primero, este dato es muy interesante, ¿no? Ustedes han visto que, sobre todo en el oficialismo, hay una tendencia a intentar dar el debate sobre la utilidad de las PASO. El gobernador Cornejo, el gobernador de Mendoza, ha impulsado esta idea de suspender las PASO, cosa que la verdad, desde el punto de vista práctico, ya no tiene mucho sentido porque buena parte de la plata ya se gastó, ¿no? Y está muy adelantado el proceso. Pero si ustedes se preguntan por qué tanto énfasis, es que en realidad hay mucha gente que piensa que son inútiles, ¿no? 60% del electorado. Fundamentalmente el votante de Cambiemos. O sea, el oficialismo, bueno, ahí la sensación general es que esto no tiene efectivamente demasiado sentido, ¿no? ¿Qué predominó? Bueno, mucha gente piensa que hubo más traiciones que en los últimos años. Yo creo que es promedio, ¿no? Pero hay la sensación de que hubo muchos idas y vueltas y en particular el desmembramiento del espacio de centro. En principio, veremos si puede resistir la Baña y Urtubey, pero esta idea de Pichetto por un lado, Massa por el otro, implicó efectivamente un nivel mayor de traiciones que otros años, 46%, y también la idea de las sorpresas, ¿no? Y aquí en las sorpresas, por supuesto, lo que más, bueno, vamos a ver enseguida, más llama la atención es Fernández por un lado y Pichetto por el otro. ¿A quién le gustaría haber visto de candidato a presidente que finalmente, bueno, no pasó, ¿no? En primer lugar, ¿se acuerdan del plan B? Hay un 20% del electorado que le hubiera gustado que María Eugenia Vidal compitiese, pero fíjense lo que es la grieta, ¿no? El mismo número de gente que hubiera preferido que la candidata fuera efectivamente Cristina. Creo que hay otra gente, Lustó, Kicillof, Schiaretti, Massa, menos importante. Ninguno 37. Fíjense que lo que más gana aquí, ¿no? Es la gente que le da básicamente lo mismo o que ya tiene otra decisión tomada. ¿A quién no hubiera preferido? Las figuras más rechazadas de los que sí están, ¿verdad? Bueno, esto es bastante interesante, ¿no? La figura más rechazada es el candidato más ultraderecha, Biondini. Luego, claro, está la grieta, Macri, Alberto Fernández. Hay un rechazo a Gómez Centurión, que es un líder muy focalizado en el debate entre azules y verdes, la cuestión de la despenalización del aborto. También rechazo en contra de Espert y Romero Férez. Acá también hay un rechazo a candidatos que son vistos como que le restan volumen de juego a Cambiemos. Por lo menos de cara a las primarias o a la primera vuelta, después veremos cómo eso se reasigna, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de las sorpresas, ¿no? Primero Fernández, con 67%, segundo Pichetto y tercero el regreso de Massa a las filas. Yo no sé si llamarlo kirchnerismo porque no es lo mismo Fernández que Fernández, eso fue un chiste. Pero digamos, por lo menos, no me lo escucharon nada. Pero por lo menos hay un regreso de Massa al peronismo tradicional, ¿no? Después de su ruptura en el 2013. Bueno, ¿cómo estará su situación económica? Esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en total hay un 41% de gente que piensa que va a estar mejor.
en octubre. Ojo, ustedes recuerdan que la situación económica se viene empeorando. En abril empezó a estancarse y mejoró un poquitito, básicamente con la Pax cambiaria. ¿Sí? En mayo mejoró, junio también, y hay como la sensación de que las cosas están un poquitito mejor. Ahora, ¿qué es lo clave aquí? Que mientras esto predomina el votante de Cambiemos, lo contrario ocurre por lo menos en la gente que votó a Scioli en el 2015. Les cuento lo que estamos viendo, esto es algo mucho más cualitativo que cuantitativo, pero es importante, ¿no? Aquí lo que aparece es que la gente que efectivamente apoya al oficialismo siente que está mejor que en el peor momento de la corrida. Digamos, compara con el peor momento de la crisis. Mientras que el votante de Fernández compara con el mejor momento del pasado previo a la crisis. O sea, la clave es dónde pones el punto de comparación. Si lo pones en el corto plazo o lo pones en el mediano largo. Como esto va a depender del nicho del electorado, la clave aquí va a estar en la habilidad de las campañas para diseñar mensajes bien a medida de lo que está pensando el votante. ¿Me explico? Y aquí es cuando la habilidad de estas campañas en materia de manejo de información, cruce de datos, Big Data y compañía va a hacer la diferencia. Impresión, esta es una campaña que la va a ganar aquel que cuide todos los detalles y el que tenga mayor capacidad de segmentar eficazmente y llegar a los núcleos de indecisos o del voto que pueda cambiar con el mensaje adecuado. Uno de los elementos más importantes obviamente va a estar en materia económica. Algo muy importante para el oficialismo, y es que en un contexto de identidades políticas muy borrosas, hay un 29% que se identifica con Macri y su nueva coalición, Juntos por el Cambio. Frente a esto, solamente el 21% se identifica con el kirchnerismo. Luego, claro, hay un 11% de peronismo tradicional y fuerzas menores. Y fíjense, el votante independiente, que va a ser crucial en esta elección, como lo es en todas. De hecho, casi 15% del votante todavía indeciso, la gran mayoría obviamente son votantes independientes. Muchos de ellos son lo que técnicamente llamamos desafectados políticos. Hay un concepto importante que es desafección política, gente que no se siente cercana a la política, más bien todo lo contrario, que la rechaza, que no tiene mucho conocimiento, que no se interesa por la cosa pública, que tiene otras identidades, pero no son políticas. Entonces, en esos segmentos va a ser muy importante, insisto con el concepto, diseñar mensajes adecuados para, de alguna manera, informar y conmover al votante y acercarnos a alguna de estas opciones. Pero el piso de voto, el piso de apoyo, desde el punto de vista de la identidad, es mayor en el oficialismo que en la oposición. Recuerden también que hay peronismo en las tres fórmulas. Entonces, también la cuestión de la identidad peronista hoy no define necesariamente el comportamiento electoral de quienes están incluidos finalmente en ese grupo. Bueno, 15% de indecisos, ¿es mucho o es poco? Bueno, depende de cómo lo miren, ¿no? Comparado con elecciones pasadas, es más o menos la misma cifra. Lo interesante acá es quiénes son estos indecisos. Muchos son votantes jóvenes. Les recuerdo que más de la mitad del electorado en esta elección son chicos de menos de 40 años. Y hay un grupo de 500.000 de votantes, de chicos de entre 16 y 18, que tienen voto optativo, pero tranquilamente pueden definir esta elección. Muchos de estos chicos definen algunos días antes, una semana, 10 días antes. Y hay incluso algunos que definen el día de la elección. Así que tranquilícense porque su vida, su patrimonio, el futuro de sus chicos dependen de jóvenes desinformados que van a votar sin haber decidido su candidatura. Para estar tranquilos. Ok, ¿sirve esto de algo? No sé, pero lo pregunto siempre y me encanta la respuesta. ¿Quién cree la gente que va a ganar la elección? Esto es medio sorpresivo, ¿no? Porque aún el no votante del oficialismo cree que va a ganar el oficialismo. Un segmento de no votantes. Esto tiene que ver con algo que es muy importante
en el análisis político que llamamos en general la ventaja del incumbente. El incumbente es el que está en oficialismo, el que gobierna. ¿Por qué el que gobierna tiene mucha ventaja? Bueno, porque tiene capacidad de tomar decisiones de política económica, por ejemplo, informar que otra vez las mujeres que no tienen los aportes necesarios para jubilarse, imaginen que lo pueden hacer justo ahora, ¿no? De esas, son todas medidas de corte filopopulista que el gobierno de turno, aunque rechace el populismo como ideología general, puede tomar. Y todo eso genera ventajas. Planes de financiamiento, las cuotas, los autos, motos, todo eso suma. La cantidad de créditos que va a dar el ANSES es impresionante, la pasó en el 2017. 1.000 millones por día de crédito a gente que no tiene acceso al crédito. Cuidado con eso, es mucha plata. Y son recursos que hacen la diferencia en hogares de ingresos muy limitados. Entonces, eso puede modificar, sin lugar a dudas, el comportamiento electoral de estos nichos que están indecisos, o incluso, en algunos casos, cambiar en un porcentaje limitado la orientación del voto. Lo último, hay un 43% que cree que si gana Macri haría un buen gobierno. Hay un 39% que cree que si gana Fernández haría un buen gobierno. No hay mucha diferencia. Me parece que esta es una elección que luce pareja. Muy polarizada, muy sesgada hacia votantes moderados, donde predomina la cuestión económica y donde seguramente vamos a estar mirando justamente cómo las campañas elaboran estrategias para modificar comportamientos segmentados de núcleos de votantes, en general jóvenes, en general no muy informados ni muy politizados, que son los que van a definir esta elección. Gracias por el interés y por la atención. Ahora vamos a la parte interesante de la entrevista. En esto que es el camino hacia las elecciones, hay una gran batalla que es la provincia de Buenos Aires. En el oficialismo te admiten que están ahí. Dicen, estamos en el camino más difícil, para no decirte, sabemos que podemos perder y las chances de perder son altas. ¿Qué crees vos que puede pasar en la provincia de Buenos Aires y cuán relevante es el resultado de la provincia de Buenos Aires para la elección general? Recordemos que la provincia de Buenos Aires no tiene balotaje y el que gana, gana por un voto, con lo cual en octubre la provincia de Buenos Aires se juega todo. Recordemos algunas cifras que definen por lo menos el mapa hoy. Esto seguramente se va a modificar de aquí a agosto y sobre todo de agosto a octubre, pero hoy sigue habiendo una ventaja interesante a favor de María Eugenia Vidal cuando uno pregunta, ¿vas a votar a Vidal o a Kicillof? De 5 o 6 puntos. Por supuesto que cuando uno modifica la pregunta e incluye a Cristina o a los Fernández por un lado y a Macri por el otro, como la imagen de Macri en el Gran Buenos Aires, en particular en la tercera sección, en la zona sur y sudoeste del Gran Buenos Aires, es mala, eso le pone un freno, le pone un techo a María Eugenia. Entonces, ¿de qué va a depender el resultado de la elección? Uno, de la economía. O sea, de que siga la pax cambiaria, de que en agosto no haya ningún resultado que altere el humor de los mercados. Se está popularizando la regla de Miguel Bain, 5/7. Miguel dice que si el resultado es una diferencia de 5 o menos a favor de los Fernández, eso implica un buen resultado para Macri, porque entre agosto y octubre el oficialismo ha demostrado siempre que puede mejorar justamente un 10% aproximadamente del resultado obtenido, 4 o 5 puntos. Eso fue lo que pasó en el 2015 y 2017. Entonces, otra vez Marcos Peña y Jaime Durán Barra van a frotar su lámpara y lo ponen otra vez competitivo al oficialismo. Eso debería generar relativamente calma en los mercados. Si la diferencia es de 7 para arriba, llamen a Darío y pregunten qué hay que hacer, ¿no? Pero la cosa se va a poner complicada, muy complicada. Y en el medio me parece que va a quedar todo como hasta ahora, ¿no?
Por supuesto que si Miguel Ben tiene razón y en general tiene razón, ¿qué pasa si el resultado no está dentro de este intervalo? ¿Qué pasa si a Macri no mejor que eso? Bueno, te voy a decir una cosa, la gente que está armando la campaña de la provincia de Buenos Aires para María Eugenia Vidal dicen que ellos creen que si la diferencia entre Macri y Fernández es entre 3 y 4 puntos, María Eugenia gana en octubre. Exacto. Ellos lo acortan todavía más, pero si es de más de 3 o 4 puntos, ahí se le complica mucho a María Eugenia. Bueno, es probable que en la provincia la diferencia sea un poquitito más, a nivel nacional no. Creo que así como en Córdoba, por ejemplo, o en la zona centro, Macri tiene mucha más chance que los Fernández de hacer una buena elección, lo contrario ocurre en el Gran Buenos Aires. Entonces, hay que ver dos elementos adicionales al margen de la estabilidad del tipo de cambio. Hay que entender la dinámica del corte de boleta. Dicho en español antiguo, la virtud que puede llegar a tener Pichetto de ir convenciendo uno a uno a figuras del peronismo muy enojados con la inclusión de Kicillof en la fórmula. No por él personalmente, simplemente porque he visto como alguien que no entiende la dinámica de la provincia de Buenos Aires. Es un actor foráneo. Lo charlamos el otro día. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires hay una regla general para elegir gobernador. El gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que ser alguien que no sea de la provincia de Buenos Aires. Esto se cumple a rajatabla de Dualde. Rucauf vivía en Juncal, ¿no? Acá nomás. Antes en Caballito, tenía una casa en Villa Gesell, pero no era de la provincia de Buenos Aires, fue gobernador. Felipe Solá nació en Mercedes, tampoco era de la provincia de Buenos Aires, fue gobernador. Scioli, del Abasto, nada más porteño que el Abasto. Es más, quería ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Un día lo pone de gobernador, fue gobernador de la provincia, y María Eugenia Vidal completa este círculo porque era la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, era una autoridad electa. Y también fue gobernadora. Por lo cual, esta regla se cumple. ¿Por qué pasa esto? Porque la provincia de Buenos Aires está feudalizada. Y los intendentes, los líderes territoriales, son los verdaderos poderosos. Claro, son tantos que ninguno tiene el poder suficiente como para imponer un candidato a gobernador. A lo sumo, el distrito más grande, que es La Matanza, impone el candidato a vicegobernador. Pasó con Balestrini, ¿se acuerdan? Y ahora con Magario. Bueno, esta es una dinámica muy singular. Ahora, la figura de Kicillof es muy interesante porque, claro, imagínense, no hay nada más distinto para un intendente promedio de Gran Buenos Aires que Axel Kicillof. Una familia judía que fue en la ciudad de Buenos Aires, que tiene descuento. Nada más diferente, la sociabilidad, la comprensión de los problemas, su forma de pensar la política. Y aparte, hay otra cuestión interesantísima, es que Axel Kicillof es totalmente honesto. Entonces, claro, ahí hay una cuestión obviamente compleja para un intendente promedio, ¿no? Me está llevando a mi siguiente pregunta y es, muchos de los que hablan del efecto Pichetto, incluyendo quienes están adentro del gobierno en campaña, te dicen, básicamente te dicen, en la PASO podemos perder o vamos a tener menos votos porque hay una suerte de doble agentes que dicen, tenemos apalabrado intendentes, tenemos apalabrado gobernadores, y esos gobernadores, esos intendentes, no van a poner la boleta ni de María Eugenia o de Macri en la PASO, pero sí saben que lo van a tener que hacer en octubre. En parte, por el caso de la provincia de Buenos Aires, por esto que vos decías de Axel Kicillof, que no lo quieren Axel, y María Eugenia en el fondo la verdad que les dio plata, lo mismo Macri en algunos gobernadores, la verdad que los seleccionó muchísimo menos que lo que los seleccionó Cristina. ¿Cuánto crees vos en estos doble agentes, digamos, o agentes encubiertos que dice tener el gobierno en gran medida gracias a Pichetto? Y bueno, primero si crees que de verdad se va a dar y cuánto peso puede tener eso. Yo la verdad que describo los aparatos políticos y de las visiones que tienen los políticos de sí mismos y de su, sobre todo, poder para influir en las decisiones electorales de la gente. Porque seguramente vos podés influir en un grupo más o menos pequeño, pero en algún punto, recordemos, el voto es universal, es secreto. Y ustedes entran al cuarto oscuro y votan lo que quieren. Entonces,
Entonces, ¿qué poder tiene un intendente o un gobernador de influir masivamente en el voto de la gente? Yo comprendo que en algún distrito acotado o en un barrio hay un puntero que tenga mucha influencia y que tenga capacidad sobre todo de fijarse luego, ex post, cómo votó un vecino en particular. Porque tienen una lista y se dan cuenta en la escuela, y si la tendencia es muy evidente, saben que efectivamente su capacidad de orientar, entre comillas, para ponerlo de una manera elegante, el voto es acotada. Ahora, a nivel de un intendente o de un gobernador es imposible. Por suerte los aparatos políticos no son tan poderosos, en particular en un contexto en el cual las redes sociales influyen muchísimo más que una figura política en la opinión de la gente. Y en estas redes sociales, ustedes saben que es imposible determinar el sentido del mensaje. Porque una vez que ustedes tienen identificado a un votante, les llega información de toda la oferta política existente. Claro, ahí predomina el que el gobierno porque tiene más recursos. Tiene más recursos informativos de los otros, ¿no? Y los partidos chicos quedan efectivamente bastante relegados. Pero yo descreo mucho de estos topos que están, hable con este, nos va a votar a nosotros. A lo sumo pueden influir en el margen, pero yo no creo que eso pueda determinar el resultado final de la elección. ¿Qué margen? Nosotros, no sé, recién lo escuchábamos a Manuel Alversagis y mostraba el péndulo, decía, ni Macri tiene mucho margen para irse muy a la derecha, ni Alberto en esta economía tiene mucho margen para irse a la izquierda. Sin embargo, y está toda esta teoría de, bueno, ambos polos yéndose al centro para captar electores, pero después vemos el armado de listas y vemos la lista de Frente por Todos, básicamente camporista, y la lista de Juntos por el Cambio, básicamente de Cambiemos, PRO y sus socios tradicionales, Coalición Cívica y UCR. ¿Cuánto crees vos en esta moderación de ambos frentes y cómo los ves en la gestión en caso de ganar alguno de los dos? Los problemas de la Argentina son los mismos, gane quien gane, ¿estamos de acuerdo? Son los mismos. Por supuesto que va a variar la visión, los instrumentos, los equipos, las personas, pero los problemas son iguales. Tenés que desindexar la economía, eso es lo mismo para cualquiera. Tenés que tener un plan de estabilización que Argentina no tiene el plan austral, o el plan de convertibilidad, si querés, pero digamos, hace 25 años que Argentina no implementa un plan de estabilización. Reformas estructurales, desde el primer Menem que no se hace nada acá. Bueno, eso es lo mismo. Entonces, yo no veo diferencia en la agenda, veo diferencia en todo caso en la perspectiva, ¿no? En la orientación de la política pública. La moderación, ¿de dónde surge? En parte del programa con el fondo. Tienes un programa con el fondo que te obliga a bajar el déficit y te obliga a generar un superávit fiscal primario, si no, no podés pagar. Y no es que el programa con el fondo en sí mismo sea bueno o malo, sin eso no volvés a los mercados. Y si no volvés a los mercados, en el 2021, otra vez, llámenlo a Darío, porque Argentina entra en un escenario de estrés serio. El año que viene no es tan complicado, en 2021, ustedes saben las cifras, son aproximadamente 30.000 millones de dólares. ¿Alguien puede refinanciar eso sin volver a los mercados? No. ¿Puedes generar un superávit primario de 5 o 6 puntos de producto para ocupar? No podés. Así que estás obligado a hacer las cosas necesarias para volver al mercado. ¿Por qué Cristina dio un paso al costado? Precisamente por esto. Porque ella no quería ser la presidenta que gire 180 grados, se desdiga de todo lo que hizo hasta ahora, para justamente implementar una política razonable que te permita volver a los mercados. ¿Quién quiere ser el presidente de otro default? Nadie. Argentina defaultea otra vez, sería el tercer default más grande de la historia, donde el protagonista es la Argentina. El de 1890 la Lehman Brothers, el del 2001 con la caída de la convertibilidad, y este sería el tercer default más grande de la historia. No tiene sentido. Pero yo creo que el escenario político, económico, va a estar muy determinado por estas limitaciones que son estructurales. Pero yendo a la segunda parte de tu pregunta, repetida porque no me olvidé. No, bueno, uno si crees en esta moderación de ambos frentes, ¿no? No, la pregunta es, la composición de las listas
¿Nos dice algo de la moderación o no de estos frentes? Nada. ¿Por qué? Primero porque Argentina es un país hiper presidencialista, donde me duele en el alma, el Congreso nunca tuvo la importancia que la Constitución le asigna. Nunca. Entonces estamos haciendo realmente una exageración de la integración de la lista porque hay un senador de la Cámpora por Neuquén, cuando claramente el Congreso está dominado por el Poder Ejecutivo. Por otro lado, lo que ocurrió aquí fue lo siguiente: Cristina negoció con gobernadores peronistas en su retorno derrotada al PJ. ¿Por qué derrotada? Del 2009 en adelante, Cristina perdió todas las elecciones en las cuales se presentó ella o sus candidatos, excepto la del 2011. Todas. 2009 con De Narváez, 2013 con Massa, 2015 con Macri, 2017 con Esteban Bullrich, y ahora se encaminaba a otra derrota. Era el fin de su carrera política después de muchas derrotas. ¿Por qué perdió estas elecciones Cristina? Por muchos motivos, el más importante porque un fragmento del PJ se opuso a la consolidación de su liderazgo o a su retorno a los primeros planos. Se opuso Massa en el 2013, por ejemplo, se opuso un sector que apoyó a De Narváez en el 2009, pero fundamentalmente el PJ de la provincia de Buenos Aires, con Florencio Randazzo a la cabeza, le impidió a ella ganar la elección para tener los 2 asientos por la mayoría en el 2017. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién fue el jefe de campaña de Florencio Randazzo? Alberto Fernández. Entonces Cristina no solamente retorna al PJ, retorna al PJ, se saca la foto en la calle Mateo y trae a todos aquellos que la derrotaron. Lo trae a Massa, lo trae a Alberto Fernández, trae a todo el peronismo, al viejo aparato, incluyendo a los sindicatos que ella detesta. Entonces, ¿eso es un signo de fortaleza o de debilidad? Ella negocia con esos gobernadores que los apoya en su intento de ratificar el poder en sus provincias, no presentando listas que impliquen una mayor competencia. Por ejemplo, en Salta, en el 2017, ella presentó una lista propia y Urtubey salió segundo. En Córdoba hizo lo mismo y perdió Schiaretti en el 2017. En esta oportunidad ella no presentó ningún desafío al liderazgo peronista tradicional, aún con gente que ella detestaba, aún con gobernadores que abiertamente habían dicho el ciclo de Cristina está acabado. Entonces, por pragmatismo absoluto, ella los apoya y la contraprestación fue: cuando tengo que poner las listas, yo decido quién va. Los tipos que dijeron, adelante. Bueno, esa cláusula fue la que se ejerció el fin de semana pasado. Ella tiene menos gente en la Cámara de Diputados que antes y un poquito más en el Senado. ¿Por qué? Porque ¿quién era el garante de su libertad hasta ahora? En particular, Pichetto. Bueno, Pichetto ahora, aunque quiera, no puede ser el garante de eso, porque va a ser a lo sumo el vicepresidente. Ella necesita un peso relativo en el Senado para garantizar que el nuevo liderazgo mantenga ese criterio, que es un criterio, digamos, discrecional como cualquier otro. ¿Qué pasa con la Baña y el frente que se intenta armar, digamos, la tercera vía esa, ¿no? Bueno, lo que pasó allí fue que todas las expectativas iniciales, con un Labaña muy prestigioso, con un peronismo modelado que estaba capitalizando precisamente esta polarización entre un Macri duro, cerrado, y un kirchnerismo también radicalizado, ese espacio se fue como achicando, se fue como diluyendo. En parte justamente por los giros pragmáticos. Alberto Fernández es una figura moderada, la figura más promercado y más crítica de Cristina de todo lo que ella tenía alrededor. Y el propio Pichetto le quita volumen a Alternativa Federal, que era una de las 4 figuras más importantes. En el medio resolvieron mal la puja por la fórmula presidencial, por el liderazgo. Labaña era renuente a generar una primaria, en parte tenía razón, porque era un gasto enorme, él no tenía un ejército de fiscales para garantizar efectivamente la transparencia del proceso, nadie se lo daba.
Frente a eso, había aparatos o pequeños aparatos del PJ metidos en la alternativa federal que le podían generar, digamos, la baña no se ve en el PJ, por supuesto desconfiaba mucho, ¿no?, de la limpieza del proceso. Todo esto tiene que ver con un sistema arcaico. Argentina necesita 100.000 personas que garanticen que los votos se cuenten. Lo digo, en serio, acá si no hay fraude, no es ridículo esto, pero el sistema político, como genera altas barreras de entrada a la competencia desde el punto de vista regulatorio, etcétera, una cual es tener un ejército de fiscales que cuestan plata, porque nadie lo hace voluntariamente, excepto en la provincia de Buenos Aires y María Eugenia en el 2015. Sobre todo porque la Iglesia Católica, la Iglesia Evangelista, se ponía en esa época a Aníbal Fernández. Entonces, eso les explica a ustedes por qué la renuencia de la Baña a generar una primaria. Todo eso se fue como realmente desgajando, muchas peleas entre personas, porque aquí hay otro elemento estructural que ustedes tienen que tener en cuenta, y es que faltan instituciones, faltan partidos. Cuando faltan partidos, los individuos predominan. Y no solamente hay una intención de maximizar lo que uno puede obtener en cualquier negociación, sino que hay otro elemento que es crucial. Miren, en toda la teoría de la cooperación hay un elemento que es vital para entender las conductas de los actores, y es cuántas veces se repiten la interacción estratégica entre todos nosotros. Por ejemplo, si yo tengo un comercio y vendo telas y tengo un cliente enfrente, no le quiero cobrar mucho a ese, quiero que me compre muchas veces. Entonces gano por la cantidad, no gano por el precio. Si tengo un cliente que tengo para toda la vida, ¿por qué quiero sacarle toda la plata? No tiene sentido. Si por el contrario, ese cliente es una sola vez, trato de maximizar la operación, porque no vuelve más. En política es igual. Como no hay partidos y cada frente se construye para cada elección, fíjense que en esta elección ninguno de las tres principales fuerzas del 2015 compite. Cambiemos no existe más, el Juntos por el Cambio, el Frente para la Victoria no existe más, ahora el Frente de Todos y el Frente Renovador tampoco existe más. Entonces, como cada elección es la última, vos querés jugar a fondo, lo que no conseguís en esa no la conseguís más. En la que viene es barajar y dar de vuelta. ¿Me explico? Qué difícil seguir encontrándole nombres, ¿no? Porque si todas las elecciones cambiamos de frentes, de nombres... Los publicistas siempre tienen creatividad para eso. Tenemos 5 minutos, pero me gustaría hacerte 2 preguntas. Una me nacen acá del público. ¿Qué papeles jugarán Trump si gana Alberto Fernández y el Papa? Es una pregunta, y si me respondes rápido te hago una segunda. Bueno, el Papa siempre tenía razón, así que eso es un lado. Y respecto de Trump, bueno, por supuesto que el presidente norteamericano que más hizo por este país en los últimos 40 de Carter en adelante fue Donald Trump. Nadie hizo tanto por este país. Y yo debo reconocer que no veo la importancia estratégica de la Argentina como para que nos dé semejante ayuda. El Fondo Monetario es una institución importantísima, pero no le sobra la plata. Bueno, nos dio más de la capacidad prestable que tiene, la mitad de la capacidad prestable que tiene a nosotros. Y se convirtió en el principal acreedor. No vale Argentina tanto, la verdad. O sea, sí para nosotros, olvídense, yo amo a este país, pero no veo que, digamos, evitar que gane una figura populista en Argentina valga tanto. Sin embargo, la verdad que la apuesta de Trump fue espectacular. De otros países de Occidente también, no solamente de él, pero el Tesoro fue vital en todo este proceso. Ahora, ¿qué pasa si pierde Macri? Bueno, dependerá de lo que haga Alberto Fernández. Si Alberto Fernández no tiene una postura radicalizada y por lo contrario busca una negociación lógica con el fondo y con los acreedores, ¿por qué se va a poner la administración Trump a una autoridad legítima en Argentina? No tiene ningún sentido. Si por el contrario Alberto Fernández se radicaliza, lo cual nos sorprendería a muchos, porque no es un tipo radicalizado ni mucho menos, bueno, ahí sería distinto. Pero yo lo veo a Alberto Fernández pareciéndose más a Lenín Moreno, digamos, que a Evo Morales. Ahora Lenín Moreno es el presidente de Ecuador, que empezó con posturas más o menos radicalizadas y giró a punto tal que al pobre Assange, lo que no es pobre, lo tienen ahora jugándolo. Así que depende de lo que haga Alberto Fernández. No creo que en principio los norteamericanos tengan una postura agresiva. Acuérdense que Trump tiene que ganar su reelección. Para mí que Trump, ¿sabes qué quiere? Que Macri le preste a Marcos Peña para la campaña. Lo podríamos pensar. Es muy probable.
La tiene complicada Trump. La economía está volando, pero hay ciclos también complicados allí también. Y los demócratas por ahí tienen un candidato competitivo. Veremos, ayer empezó el debate. Bueno, y la última, porque realmente te queda un minuto, está toda esta teoría de que gane quien gane, gane Cristina o gane Macri por la polarización que hay en esta elección. Después va a ser muy complicado para cualquier gobierno sacar cualquier ley en la Cámara de Diputados y Senadores, porque realmente vamos a tener dos bloques muy polarizados y ninguno con mayoría. Está claro, digamos, todos los economistas que hablan dicen necesitamos reforma fiscal, previsional y laboral. Sin esto, Argentina no es sostenible de largo plazo. ¿Cómo ves vos el Congreso y la posibilidad de que salgan leyes relevantes, cualquiera sea el ganador? Cristina no compite Alberto Fernández. Y no es un dato menor. Si ustedes hablan con los economistas cercanos a Alberto Fernández, y se lo dicen públicamente, el título de las reformas es la misma, es el mismo, ¿no? Es la reforma tradicional, la reforma tributaria, la reforma laboral. El elemento clave aquí va a estar en el contenido de esas reformas, no en el título. Yo creo que la contribución más importante, Florencia, que hizo Alternativa Federal, Labaña, fue precisamente la idea de consenso y de diálogo. Cuando Pichetto va a Wall Street a comienzos de abril, vuelve diciendo al gobierno, están totalmente equivocados, piensan que defronteamos, hagamos algo. Surge la idea de los 10 puntos, ¿se acuerdan? Que después quedó como desdibujado en el debate, pero fue la primera vez en muchísimo tiempo que la política argentina reconoció que tenía que ir a algún tipo de acuerdo sobre cuestiones fundamentales. Ese espíritu creo que predomina. Y gane quien gane, yo creo que vamos a un entorno mucho más dialógico. Termino con lo siguiente. Lo más interesante de esta elección es que surgen dos coaliciones, una de centro-derecha y otra de centro-izquierda, con un volumen bastante parecido, con la posibilidad de, si se consolidan, generar alternancia en el poder y con un foco en la moderación y en el votante promedio. Eso le permitió a Chile capitalizar las reformas hechas en la etapa del gobierno militar y ser el país de América Latina que va a ser desarrollado mucho antes que el resto. Chile es la Corea de América Latina, Corea del Sur. Pero es el primer país que va a ser desarrollado. ¿Por qué? Porque se alternó, le generó muchísima estabilidad y eso ordenó el juego político. Otros países hicieron lo mismo, España la salida de transición, por ejemplo. O sea, tener dos grandes bloques, aunque no sean partidos, dos coaliciones de centro derecha y centro izquierda, ordena el juego político. Argentina no tiene eso del 2001, cuando se fragmentaron los partidos. En el 2003 tuvimos 3 candidaturas por cada partido: Kirchner, Menem y Rodríguez Sanz por parte del peronismo, Moró, López Murphy y Lilita por parte del radicalismo. Entramos en un ciclo de dispersión partidaria y ahora podemos ir a un orden político distinto. Si esto es así, la posibilidad de acuerdo es muy alta. Sergio.